Bien, dice, la litosfera, si viajaras, ¿sí?, hacia el interior de la Tierra, ¿qué observarías? ¿Cómo está formada? Ustedes ya saben cómo está formada la geósfera, ¿sí? Que tiene una corteza, tiene un manto y tiene un núcleo. Lo vimos en la clase pasada. Vicente, dime. Profe, yo he escuchado muchas veces que tú cuando más vas cavando, más grados van subiendo Ujú, gracias al núcleo. ujú. Tú bajas 1 metro, se va a agregar 1 grado y así va a ir subiendo. Mientras tú vas bajando, eso va subiendo. Mucha gente ha muerto de, ¿cómo se podría decir? De calor por bajar tanto. Sí, tienes razón. Y hay a veces emanaciones de gases también. Mucha gente muere, por ejemplo, cuando antiguamente habían minas de carbón, etcétera. Esperen un poquito. Bien. Todas las bebés son así. Somos Bien. niños. Entonces, recordando un poco de la materia de cuarto, vieron ustedes cómo se formaba la geósfera, ¿cierto? De una corteza, de un manto, de un núcleo, y como bien decía el Vicente, hablaba de que mientras más descienden hacia el centro de la Tierra, más calor hace, ¿cierto? Y tiene razón. Y con respecto a las minas, mucha gente moría, bueno, en la antigüedad, ¿cierto? Se dejaba, en las minas de carbón, sobre todo, se dejaba un pajarito encarcelado, o sea, enjaulado, no encarcelado, enjaulado en un lugar para que todos los trabajadores vieran, ¿ya? El pajarito, si el pajarito moría, quería decir que había emanaciones de gases, ¿sí? Entonces los trabajadores corrían rápidamente para salir y ponerse a resguardo frente a esta emanación de gas. Eh, Entonces con razón las minas, al trabajar en la mina es peligroso por esa razón. sí, 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 sí. Y claro, Profe, sí, hay muchos gases, por ejemplo, explosivos. la mayoría de los gases son combustibles, claro, porque son derivados del petróleo. Y otra cosa, el gas natural, a ver, se ponía a este pajarito, uno dice, pero ¿por qué se pone el pajarito si el gas tiene olor? El gas no tiene olor. Al gas que nosotros olemos, el gas, ¿cierto? El gas licuado de la cocina, ¿cierto? Uno sabe que, uy, huele a gas, pero ese gas, le ponen ese olor característico para que las personas se den cuenta que están oliendo gas, ¿ya? Es como para que identifiquen, de hecho el olor a gas es marca registrada y todas las personas que huelen ese olor, todos la asocian de inmediato a que huele a gas. Bien, entonces acá tenemos una imagen de cómo se ve la corteza terrestre, la corteza, el manto y el núcleo. Obviamente la corteza continental es un poco más gruesa, ¿sí? Y ¿qué capas forman la litosfera? Ya lo sabemos. ¿Cuáles serán? ¿Se acuerdan? Lo hablamos la clase pasada. Manto, Un poco del manto y núcleo, litosfera, ¿qué partes forman la litosfera? Recuerden que la La parte superior, muy bien, la corteza corteza. y un poquito del manto, ¿cierto? Un trozo del manto. O sea que todo lo que está aquí, voy a rayar, todo esto, corteza, un poco del manto, se va a llamar litosfera, ya sea en la corteza oceánica y el manto que está en el océano, y también la corteza continental junto con su parte del manto. Bien, Scarlett, dime, Pero, ¿qué página era? Perdón, que se me perdió. 23. ¿Y en qué se asemejan y diferencian la litosfera continental de la litosfera oceánica? Esto es fácil. Observen la imagen, por favor. José. Que la corteza oceánica está en el mar por debajo del Sí, mar. por cierto, lógico. Pero algo más característico. Scarlett.
¿No? Fíjense en la imagen. Tiare, fíjate en la imagen. ¿En qué se diferencia la corteza oceánica y la corteza continental? O sea, la litosfera que está en el océano y la litosfera que está en el mar. ¿En qué se diferencia? Que la corteza oceánica está con un manto superior y un manto inferior. La corteza continental O también. sea, Si ustedes se fijan, el color del manto superior está como un color clarito, café clarito. ¿Lo ven? Entonces es como también una... la mm, corteza, esta parte de la corteza, o sea, esta parte es el manto superior también de la corteza ah, continental. ¿Ya? Y este es el manto inferior y acá también hay un manto inferior. ¿Se fijan? Vicente, Profesor, debajo, por ejemplo, de todas esas tierras, todas esas cosas, ¿podría haber vida? difícil, difícil. De hecho, Julio Verne, el que escribió 20.000 leguas de viaje submarino o Viaje hacia el centro de la Tierra, imaginó, ¿ya? Él creó estas novelas de ciencia ficción esperando que hubiese vida en el núcleo de la Tierra, ¿ya? Viaje al centro de la Tierra es de Julio Verne, una muy buena historia. Y 20.000 leguas de viaje submarino también es una historia de Julio Verne que también es interesante, pero todo es asociado a la ciencia ficción. Es lo que él creía que podía pasar en el núcleo de la Tierra. Pero en realidad es súper difícil que haya o que exista vida dentro del centro de la Tierra por la cantidad de calor que existe, ¿ya? Y porque mientras más profundo hay menos posibilidades de encontrar agua en estado líquido, ¿ya? Y ustedes saben que el agua en estado líquido es una de las principales fuentes de vida junto con el sol. Bueno, eh, una de las características más importantes de la litosfera continental, y en diferencia con la litosfera oceánica, fíjense en esto, por favor. A ver, miren el tamaño de la corteza oceánica y el y el tamaño, tamaño de la corteza continental, ¿ya? En comparación, la corteza continental es mucho más amplia que la corteza oceánica. pero la corteza oceánica es más larga que la corteza occidental. Eh, Continental. Si ustedes se fijan, el manto superior de la corteza oceánica es un poquito, al parecer, o se ve un poquito más ancho que el manto superior de la corteza continental, o sea, de la litosfera continental. Bien, entonces, chicos y chicas, vamos a ver. Vicente, dime. Profe, ¿qué es más caliente, el Sol o el núcleo de la Tierra? El Sol, ¿El Sol? sí, el Sol. Bien, ¿por qué es importante la litosfera? Y esto creo que ustedes también lo piensen, ¿ya? Dice, la capa más delgada y superficial de la litosfera es el suelo, ¿ya? Lugar donde se sustenta la vida y en la cual habita gran diversidad de seres vivos. Ustedes, yo ya lo hablé y yo lo dije, es el suelo o la litosfera es donde interactúan diferentes especies, ¿ya? Donde interactúan los organismos heterótrofos, los organismos autótrofos y juntos hacen un ecosistema, ¿ya? Importantísimo es el suelo. Se encuentra agua, minerales para los seres vivos y se hallan diversos recursos para los seres humanos. Ya en el suelo podemos encontrar alimentos y materia prima. Por ejemplo, aquí, ¿sí? En los árboles tenemos alimentos y materias primas. Y aquí, en la imagen que está acá, hay piedras, ¿se fijan? Dice, Y, y combustible fósil. sí, combustible fósil, ¿cierto? Pero vamos a hablar solamente de los suelos. Las rocas proporcionan metales,
como el cobre y el hierro. ¿Ya? Desde allí saca el cobre y el hierro, y también combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. ¿Bien? Entonces, el suelo tiene muchas propiedades que entregarle a los seres humanos. Una de las cosas que contaminan la litosfera, ¿sí? La contaminación de la litosfera, como el aumento de la población también ha crecido, la cantidad de basura que se vierte al suelo también ha crecido. Entonces, las actividades mineras y agropecuarias liberan productos que alteran la producción y la composición del suelo. Como consecuencia, el suelo pierde sus propiedades y sus características. Por ejemplo, antes el suelo podría ser apto para el cultivo, pero gracias a acciones del hombre, mineras, etcétera, se ha vuelto un poco complejo el poder plantar y que el suelo entregue minerales. Actividad. Esta actividad es importante porque tiene que ver con la habilidad de interpretar. ¿Ya? En esta actividad ustedes van a tener que, en grupos, obviamente ustedes no lo van a poder hacer en grupo, a menos que se hagan una videollamada, en grupos analicen el gráfico y respondan. Van a responder. ¿Bien? En el caso de que lo hagan en grupo, ustedes me dicen qué grupos son. En el grupo de WhatsApp, ¿Qué ya ustedes página me es esa, avisan. profe? Estamos en la página 25, Yori. ¿Ya? Podemos observar aquí un gráfico de torta. Lo vimos y lo aprendimos a hacer. ¿Se acuerdan que lo aprendimos a hacer? Ya. Aprendimos a hacer el gráfico de torta, ahora tenemos que analizar e interpretar este gráfico. Tenemos aquí el lado amarillo con un 46%. Tenemos el lado verde con un 13%, el celeste con un 4%, el rojo con un 4%, el naranjo con un 2%, el morado con un 10%, el rosado con un 4% y el verde oscuro con un 17%. ¿Sí? En este lado de acá aparece la especificación del gráfico. ¿Sí? Una vez ustedes observan, asocian el color con la materia orgánica o con el desecho que está relacionado el porcentaje. Por decir algo, el amarillo, que es un 46%, es materia orgánica. O sea que el desecho, en su mayoría, es de materia orgánica. ¿Se entiende? Y así ustedes van analizando e interpretando el gráfico. ¿Todo bien? Bien. Preguntas entonces que tienen que responder en su cuaderno. ¿Qué tipo de residuo se genera con mayor cantidad? ¿A qué se debe? Y B, fundamenta qué porcentaje de residuo podría ser reciclado. Podría ser reciclado. ¿Qué porcentaje de residuo podría ser reciclado? Ustedes saben que hay mucho material que se puede reciclar. Pregunta para ustedes. ¿Cuáles son esos materiales que se pueden reciclar? Los plásticos, Muy bien. Papel y plástico, cartón. Cartón, papel, muy bien. ¿Qué más? En las comunas, yo he visto en Cerro Navia que ponen un tanque como ovalado, así, verde, donde las personas van y dejan algo. ¿Qué dejan allí? Toman y los dejan adentro. Y cuando cae, Botellas de vidrio. eso. Y el vidrio también se recicla. recicla. ¿Ya? También se Profe, recicla. ¿Sí? también yo que he ido muchas veces a la Arauco Maipú, Ujú, hay un tipo como mueble ujú. que los niños que ya no juegan con juguetes los tiran para que otros niños pobres de orfanato se queden con esos juguetes y puedan jugar. Sí, eso es Lo mismo reutilizar. El reciclaje es una cosa mismo. distinta a la reutilización. Por ejemplo, yo tengo esta regla, la dono y la persona que tiene la regla puede usar la regla, la reutiliza. ¿Me entienden? El reciclaje es tomar esta regla, deshacerla y convertir esta regla en otra cosa útil. Por ejemplo, una mini botella. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Entonces, respondan esta pregunta o estas preguntas, por favor, en su cuaderno. Creo que es importante que ustedes
analicen e interpreten. ¿Bien? Ay, perdón. Y aquí, en el caso de que ustedes no sepan qué materiales se pueden reciclar, en la actividad siguiente, la página 26, dice cuidemos el planeta, que es importante, y aquí tienen 2 preguntas más para responder. Dice, Profesor, ¿sí? un cartón de leche usado ya vacío se puede usar como reciclaje. De hecho, las cajas, esas son llamadas cajas Tetra Pak. Las cajas Tetra Pak se pueden utilizar para incluso crear, reciclar, ¿sí? Para crear viviendas. Hay viviendas creadas con cajas Tetra Pak, medias aguas. Así que sí, se puede utilizar. Bien, dice, cuidemos el planeta. ¿Qué ocurriría con la vida en el planeta si la contaminación se mantiene y aumenta? La contaminación atmosférica está provocando cambios climáticos que afectan a todo el planeta. La contaminación de los suelos destruye el hábitat de muchos organismos y la contaminación del agua pone en riesgo la vida de organismos y salud de las personas. Ahí ustedes pueden observar. Se fijan que está una fábrica, automóviles tirando... Profe, ¿Escucho? hablando de agua, Ujú. yo sé cómo se generó agua en la Tierra. ¿Cómo? Usted, Escuchamos. mire, cierto que al principio la Tierra era solamente un círculo redondo de pura lava, ¿Ya? ¿Sí? y en ese círculo cayeron los meteoritos, que los meteoritos contenían unas cosas dentro de ellos, Ujú. que contenía más o menos como 2 gotas de agua nomás. Y como cayeron tantos meteoritos por tantos años en la Tierra, se llenó de agua. Y esa agua, Yuri, ¿dónde sacaste esa información? ¿Me puedes explicar? Porque yo me interesó para revisarlo. Nomás estaba aburrido ahí vagando por el YouTube y de Ajá. repente me encuentro la historia de la Tierra y duraba 1 hora y lo vi entero. Ya, ya. Muy bien. Vamos a verlo, ¿ya? Ahí me mandas el link después en el grupo. Vale, profe. Ok. Pregunta para ustedes también que tienen que responder en su cuaderno. ¿Qué acciones contaminan el planeta? ¿Y qué consecuencias tiene la contaminación del planeta para la flora, fauna y el ser humano? ¿Qué es la flora y la fauna? ¿Saben lo que es? La vegetación y la vida. Flora, vegetación, fauna, animales. ¿Ya? O sea, para la vegetación, para los animales y para el ser humano. ¿Cuáles son las consecuencias dañinas para ellos? Y finalmente, también tienen que responder la página 27. ¿Ya? Llevan 4 y son 8 preguntas que tienen que responder en total. Sí. Dice, cambiar procesos industriales, agropecuarios y nuestros hábitos pueden disminuir el impacto de la contaminación. ¿Qué medidas podríamos adoptar? Aquí aparece privilegiar el uso de energías renovables. Todavía no vemos qué tipo de energías son renovables y no renovables. Todavía vamos a verlo un poquito más adelante. Reciclar los desechos, reutilizar los materiales y restringir el uso de automóviles privilegiando otros medios de transporte como la bicicleta. Y aquí dice planificar un proyecto. Reunidos en grupos, investiguen sobre la reutilización de desechos. 2, planifiquen una campaña de reutilización en el colegio. 3, ejecuten la campaña asignando roles y tareas a cada integrante del grupo. Y 4, presenten el proyecto cuando finalice la campaña. Ya, esto es un poco más complejo, así que lo vamos a trabajar igual, idealmente en grupos. Si no lo pueden hacer todavía, si es que un proyecto que tiene que ser a largo plazo, hagan primero estas 4 preguntas, las 2 preguntas de la página 26 y las 2 preguntas de la página 25. Este proyecto vamos a trabajarlo en conjunto cuando pasemos la prueba de ciencias. ¿Bien? Por lo pronto,
niños y niñas, es importante que respondan esas preguntas, pongan en sus cuadernos actividad, ¿sí? Actividad, ponen la fecha de hoy, que estamos a 20 de mayo, y comienzan a responder estas preguntas, por favor. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Era eso. Vamos a dejar de compartir aquí. ¿Quedó claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, Profe, una pregunta. escucho. De la página 27, Ujú, los que están así como reunidos, grupos y esas cosas, ujú. que dice 4 números, ¿lo hacemos esas cosas? Es que eso es un proyecto, y como es un proyecto tenemos que planificarlo bien, ¿ya? Por ejemplo, el lenguaje, ustedes, no sé si ustedes, pero quinto básico hizo ladrillos ecológicos. ¿Cómo? Ocupando unas botellas de plástico y usando bolsas de plástico. Las bolsas de plástico las meten dentro de la botella y las aplastan bien aplastadas, con que la botella quede dura, 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 para poder hacer un ladrillo de plástico. Con ese ladrillo de plástico tenemos pensado hacer algunas cosas interesantes en el colegio, pero tienen que llegar muchos ladrillos de plástico para poder hacer algo interesante. Profe, Y esa es una forma de reutilizar el material que tenemos, y sobre todo que es tan contaminante como el plástico. El plástico se demora aproximadamente 200 años en reabsorberse, 200 como mínimo, 200 años en reabsorberse. Ustedes saben que la Tierra tiene la capacidad de reabsorber algunas cosas, ¿sí? Pero el ¿Cómo? plástico se demora 200 años en reabsorberse como mínimo, ¿ya? Las bolsas, por ejemplo, biodegradables, que son de basura, se demoran aproximadamente 20 años. 20 años, o sea, las bolsas que son menos contaminantes se demoran 20 años en reabsorberse, ¿ya? Entonces, si uno piensa en toda la contaminación que puede generar el ser humano, es demasiada, y la Tierra no es capaz de absorber todos los contaminantes que hay, profe, ¿sí? Me queda menos de un minuto, rápido. ahora que lo pienso, ¿Ah? todo, absolutamente todo, Ajá. está conectado con la ciencia. Todo, todo, sí. Scarlett, dime antes que se Y acabe el el tiempo. sillón,